El ministerio de Elías fue un ministerio público, abierto a toda la gente. El ministerio de Eliseo, bájale brillo, por favor. El ministerio de Eliseo era un ministerio privado, más enfocado en las personas. Lo que nos muestra también la Biblia es que Elías eh, era un hombre que llegó a diferentes personajes importantes en su época. Eliseo era un hombre de pocas palabras. Y en el caso de Elías, que se relacionó con personas importantes, Eliseo se relacionó con personas comunes y corrientes. Entonces miren que hay un contraste entre la vida del uno y la vida del otro. Pero dentro de ese contraste algo significativo es que Dios usó tanto al uno como al otro. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros. Y es que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, independiente de nuestra personalidad, independiente de nuestro temperamento, independiente de nuestros contextos donde nosotros eh, estemos viviendo, donde nosotros estemos compartiendo con otras personas. Pero en su proceso encontramos que Eliseo se volvió un hombre popular, un hombre reconocido. Y esta narración que acabamos de hacer allí en Segunda de Reyes capítulo 6 del versículo 1 al 24 estábamos leyendo para los que están allí por Zoom. Eh, en este pasaje o en esta primera porción de este capítulo 6 encontramos que Eliseo se vuelve una persona popular, se vuelve una persona reconocida y vemos que había como una especie de escuela bíblica, podríamos llamarle nosotros para entenderlo, o en nuestro contexto de Senfol, había una academia de liderazgo, o había un Sencam, ¿sí? Que aquí habla de una escuela de profetas, ¿no? Un grupo de hombres que se reunían para formarse y desarrollar esta parte del ministerio que Dios les había entregado. Y dentro de esa realidad que ellos estaban viviendo, encontramos que se había, o había mejor, quedado muy pequeño el lugar donde ellos se reunían. Estaba creciendo, por eso decimos que empezó a subir la popularidad, empezó a subir el reconocimiento que Eliseo llegó a tener. Pero yo me detenía específicamente en un aspecto y por eso le colocaba al título de esta reflexión, le colocaba su mano protectora. Y le colocaba ese título porque cuando uno analiza eh, en todo el contexto bíblico lo que Dios es y lo que Dios hace, nosotros tenemos que entender que Él es un Dios especial, que es alguien supremamente importante y supremamente especial para cada uno de nosotros. Y el Dios en el que nosotros hemos creído, como nos lo muestra la Biblia, es un Dios de milagros. El Dios en el que nosotros hemos creído es un Dios del que debemos tener una visión clara. Podemos llegar a tener una visión distorsionada de Dios si nosotros no lo conocemos, si nosotros no nos relacionamos correctamente con Él. Necesitamos relacionarnos adecuadamente con una persona para poder conocer a esa persona. Asimismo sucede con Dios. Necesitamos aprender a relacionarnos correctamente con Él para tener una visión correcta de lo que Él es y de lo que Él hace. ¿Sí? Dios es un Dios que hace cosas extraordinarias y hace milagros.
Él es un Dios que nos ama con un amor radical. Dios decide amarnos y nos ama por encima de toda circunstancia. Y eso es importante considerar. Ahora, cuando yo colocaba el título, Su mano protectora, pensaba, la pregunta que siempre nos hacemos cuando hacemos una reflexión es, ¿qué pregunta hacernos, cierto? Para integrar todas las ideas de la reflexión. Pues sencillamente me preguntaba cómo manifiesta su mano protectora a Dios. ¿Cuáles son las formas, cuáles son las maneras como Dios manifiesta su mano protectora? Y aquí, en este pasaje que acabamos de leer, en esos primeros 5 versículos, él dice la historia o narra aquí la historia de el profeta Eliseo, que vivía con un grupo, compartía con un grupo de profetas y ellos decidieron ampliar el lugar donde se reunían. ¿Sí? Versículo 2, déjanos ir al río Jordán, allí tomaremos troncos y nos haremos una casa. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 1, el lugar donde vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. O sea, se había ampliado, estaban multiplicándose, podríamos decir nosotros, ¿no? Sí. Yo he oído de iglesias que nacieron en un garaje, que nacieron en la sala de una casa y luego hubo que tumbar muros. Aquí hemos tumbado algunos muros, ¿cierto? Pero la idea es irnos ampliando. Pero en este caso, la pregunta en la que debemos enfocarnos es cómo manifiesta Dios su mano protectora. ¿Y qué miraba yo analizando, reflexionando sobre este pasaje? Que Dios se preocupa por nuestros pequeños problemas. Si usted y yo miráramos esta historia desde una óptica material, pues diríamos, eso no es un gran problema. De pronto, si nosotros viéramos desde la visión de Dios lo que sucedió aquí en estos primeros 5 versículos y lo que nos narra allí la Biblia, para Dios esto no es un gran problema. Que a alguien se le caiga el hacha al agua y se le pierda, pues eso no es un problema. ¿Qué hace uno? Pues si había bastante gente ahí, bueno, recojamos una ofrenda y vamos y compramos una nueva y de pronto una de mejor calidad, ¿cierto? Y la reponemos. Pero aquí hay una realidad y es la realidad de un hombre de Dios que estaba formándose, preparándose, que se ve que tenía necesidades económicas, no tenía muy buena economía, pero esta persona había prestado un hacha. Una de las cosas que yo noto aquí es que era una persona responsable, ¿sí? Era una persona responsable porque le habían prestado algo y se le perdió e inmediatamente se preocupó. Pero de lo que yo extracto aquí es que Dios se preocupa por nuestros pequeños problemas. Un pequeño accidente se dio. Ahora, ¿estos pequeños accidentes se podían dar? Sí. Cuando uno mira allí en el Antiguo Testamento, creo que hay también unas normas con relación a las hachas, porque había una gran cantidad de posibilidades de que cuando una persona estaba usando el hacha podía desprenderse del mango.
¿sí? Allí en Deuteronomio hay una norma, dice, si por alguna situación salen a cortar leña y el hacha se desprende del mango y hiere a una persona y esa persona muere, entonces la persona que cometió el accidente puede salir huyendo y ir a una ciudad y en esa ciudad protegerse, porque un accidente se puede presentar. Entonces, este hombre que perdió el hacha sabía de eso, conocía de eso. Y era una persona responsable. ¿Por qué? Pues porque uno lo deduce. ¿En dónde cayó el hacha? ¿En dónde cayó el hacha? Cayó al agua, al río, ¿cierto? Cae al río. Ahora, lo que nos muestra allí la escena y de lo que nosotros podemos deducir es que el río estaba fangoso, el río estaba turbulento, porque cayó y ellos no veían el hacha. Pero el profeta que estaba cortando se ubicó de tal manera que si el hacha salía del mango, no golpeara a una persona, sino que cayera al agua. Uno puede decir muchas cosas de la lectura de la Biblia, ¿cierto? Pero yo me centro en que para Dios ninguno de nuestros problemas es demasiado insignificante. Por eso es que vemos aquí que hay un milagro, ¿sí? Dios siempre se va a interesar por nuestras preocupaciones y por nuestras trivialidades. Y uno podría decir, esto es una trivialidad, pero ¿qué importancia tiene un hacha? Pues para la persona tenía mucha importancia, porque era un instrumento de trabajo, pero también porque era un instrumento prestado. En esa época era muy escaso las herramientas, los objetos de hierro, las herramientas, las armas, los utensilios de hierro eran muy escasos. Uno encuentra en el Antiguo Testamento también historias donde dice que Saúl y su hijo eran los únicos que tenían espadas, los demás con palos, garrotes, ¿cierto? Sí, porque había escasez de ese material. Pero miren qué interesante, ¿no? Dios se preocupa por nuestras situaciones, por nuestras circunstancias. Y esa es una manera como Dios manifiesta su mano protectora. Dios cuida de nosotros aún en las trivialidades. Dios cuida de nosotros aún en las pequeñas cosas, en lo que para otros puede ser muy insignificante, ¿sí? Uno a veces empieza a manifestar su preocupación por alguna situación, por alguna necesidad, y los demás dicen, ah, pero esa persona quejándose por eso y no mira el problemonón que yo tengo, ¿no? Porque uno a veces minimiza lo de los demás y maximiza lo de uno, ¿sí? Lo mío sí es bien complicado con relación a lo que está viviendo la otra persona. Pero en medio de todo esto, Dios se manifiesta sobre nuestras necesidades, por insignificante que parezcan para nosotros. Y vemos ahí entonces un milagro. En medio de esta situación tan elemental, vemos un milagro. En el versículo 6 dice, Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Cuando le mostraron el lugar donde había caído el hacha, Eliseo cortó un palo y lo arrojó allí, haciendo que el hacha flotara. Y dijo, sácala. El profeta extendió la mano y tomó el hacha. Esto es algo sobrenatural. ¿Cuándo ha visto usted en el agua flotar algo de hierro?
no lo ha visto, ¿no? Pero Dios, miren que se manifiesta en medio de eso. Y otro detalle que yo rescataba de esto es que aparte de que Él se preocupa por nuestros pequeños problemas, Él, hablando de nuestro Señor y Dios, se interesa por nuestras preocupaciones, por nuestras trivialidades, y Dios oye la oración de cada uno de nosotros en medio de esas dificultades, en medio de esas necesidades. La oración de Eliseo y ese milagro del hacha, porque el hacha flota, es algo interesante porque es una evidencia de que Dios es nuestro proveedor. Dios puede proveernos a nosotros lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Y en qué tenemos que poner nuestra confianza? Pues en Él, en Dios. ¿Sí? Y Eliseo era un hombre que tenía claridad respecto a esto que hay aquí. El Salmo 23, versículo 1 dice que el Señor es nuestro pastor, ¿sí? Y que Él es el que sustenta, ¿sí? Porque dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. O sea, hay un Dios que provee, hay un Dios que sustenta. Y estas son las formas, las maneras como Él manifiesta su mano protectora. Y en medio de cualquier circunstancia, Dios manifiesta su poder. Porque aquí se ve el poder de Dios. No fue algo de arte, de magia que sucedió aquí. ¿Sí? No fue un truco, ¿no? Porque lo que dice allí la narración de la Biblia es que el profeta fue y cortó un pedazo de madera y lo tiró, y el hacha flotó. Y entonces le dice, vaya y recójala. ¿Sí? Si uno buscara una aplicación espiritual aquí, eh, esto tiene una simbología con la obra de Cristo. Porque cuando uno cae al agua, cuando uno cae al fango, cuando uno cae al mundo, y ahí en el mundo uno está ahogándose, siempre hay una tabla de salvación. Siempre hay una oportunidad. Y es ese madero, eso que simboliza a Cristo, al que nosotros podemos acudir. Y que por fe, el profeta vio que eso flotó y por fe agarró, ¿sí? Y pudo recobrar ese instrumento tan importante y tan valioso para él. Pero mire que no solamente Dios manifiesta su poder en medio de cualquier circunstancia, sino que yo miraba también allí más adelante en el versículo 13 otra escena, ¿sí? Allí en el versículo 13 dice, entonces el rey de Siria ordenó, vayan a averiguar dónde está Eliseo para mandar a capturarlo. Cuando le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán, envió allí carros y caballos y un gran ejército. Llegaron de noche y rodearon el pueblo. ¿Dónde estaba Eliseo? Estaba en Dotán. Estaba en una ciudad cerca a Samaria, es lo que nos dice ahí la Biblia, y estaba con su siervo, con una persona que le colaboraba, ¿sí? Ellos estaban allí. Curiosamente, Dotán es un lugar especial porque allí mismo fue donde capturaron los hermanos de José, a José, y lo vendieron como esclavo, ¿sí? Pero algo que nos plantea aquí la palabra del Señor es que siempre la oración va a ser significativa para nosotros.
Las circunstancias van a ser especiales, no digamos difíciles, ¿cierto? Pero siempre vamos a estar confrontándonos con el enemigo. Los hijos de Dios vamos a estar confrontándonos con el enemigo. Pero Dios va a abrir esos ojos espirituales de cada uno de nosotros para que nosotros podamos ver con claridad la realidad espiritual en la que estamos, en la que nosotros estamos rodeados. A veces tenemos dificultad de ver la realidad espiritual, ¿sí? Y yo esto lo relaciono con algo que me decía ahorita en la tarde mi esposa, que ella iba a buscar allá la peluquera y pasó por aquí, por el Coliseo de la Estancia, y estaban haciendo, ¿cómo se llama eso? Coliseo de la Esmeralda, perdón, Coliseo, el Polideportivo de la Esmeralda. Y había un grupo allí haciendo una bulla impresionante y Elizabeth pues pasó y se asombró, ¿no? Y se puso a orar. Y se puso a orar y se puso a orar porque era metaleros allí haciendo su bulla, su gritería. Y cuando llegó donde la peluquera le dijo, ahora que yo vuelva, eso ya va a estar apagado. Y ella siguió orando, ¿no? Y cuando volvió a pasar, ya bien peinadita, bien maquilladita y peinada, entonces ya no había bulla, ¿sí? Uno a veces no alcanza a dimensionar la manifestación del poder de Dios en medio de nuestras circunstancias. ¿Qué estaba pasando aquí en esta segunda escena? Eliseo tranquilo con su siervo allí en Dotán, en esa ciudad, y resulta que los enemigos vinieron a buscarlo. ¿Y por qué lo vinieron a buscar? Porque el rey de Israel, obediente al siervo de Dios, siempre se movilizaba hacia donde el siervo de Dios le decía. Y entonces el ejército enemigo, cada vez que iba a atacarlo, no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban con preaviso y se salvaban del ataque de sus enemigos. Y entonces ante eso el rey dijo, no, aquí me están traicionando, yo creo que aquí hay personas que se están confabulando contra mí, reunamos a todos los generales, a los responsables y miremos quién es. Y alguien dijo, no, lo que pasa es que Eliseo le dice al rey de Israel qué es lo que usted va a hacer, porque el Señor le revela a él lo que usted está hablando aún en lo más íntimo, aún en lo más privado. Y entonces dijo, no, toca ir a buscar al profeta y capturarlo, ¿sí? Y en esa escena el siervo sale y cuando sale de su casa se da cuenta de la cantidad de ejército que había alrededor y entonces él dice allí, en el versículo 15, dice, a la mañana siguiente el sirviente del profeta se despertó temprano, cuando salió afuera y vio un ejército con carros y caballos que rodeaba la ciudad, le dijo a Eliseo, maestro, ¿qué vamos a hacer? Cuando el enemigo quiere atacarnos, exclamamos, ¿cierto? Pidiendo ayuda. Versículo 16, Eliseo le respondió, no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esto es interesante y significativo porque en circunstancias críticas y complicadas necesitamos que Dios nos abra los ojos a la realidad espiritual. En momentos de miedo e incertidumbre, necesitamos que Dios nos abra
nuestros ojos a la realidad espiritual. En momentos de desesperanza necesitamos que Dios nos abra nuestros ojos como hijos de Dios a esa realidad espiritual que está a favor de nosotros. Y por eso cuando miramos estos pasajes entendemos que Dios manifiesta su mano protectora de diferentes maneras. Aquí vemos un aspecto, una herramienta importantísima que es la oración. La oración siempre será una herramienta fundamental en nuestra vida espiritual. Una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque a menudo estamos ciegos a la realidad de la protección de Dios. Como el siervo del profeta. A veces estamos tan ciegos que no vemos que Dios está con nosotros. Yo hago una pregunta. ¿Los carros de fuego y el ejército de Dios llegaron o estaban ahí? ¿Llegaron o estaban ahí? Uno se pregunta, ¿no? Los carros, ahí en Dotán estaban acampando los carros de fuego o el ejército celestial, ahí estaba acampando. ¿Por qué? Porque estaba el profeta, ¿cierto? Estaba el Hijo de Dios, estaba allí. Y por eso en el versículo 16 Eliseo le respondió, no tengas miedo, versículo 16, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego Eliseo oró y dijo, Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de carros, caballos de fuego que rodeaban a Eliseo. Pues Dios siempre está protegiendo, Dios siempre está cuidando de nosotros. Por eso la oración siempre será una herramienta fundamental en nuestra vida espiritual, para que quite de nosotros esa ceguera a la realidad de lo que es la protección de Dios. Dios protegerá nuestras vidas. Ahora Dios determinará, ¿no? Si Dios quiere llevarnos, Él determinará cómo permite que seamos llevados, ¿cierto? Pero en este caso, la confianza del profeta era tremenda. ¿Y por qué? Porque él dice allí, y es lo que me llama la atención en esta versión, dice, y hablando del siervo, vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. O sea, protegiendo a este siervo de Dios, a este profeta, ¿sí? Y muchas veces no vemos el ejército del Señor luchando por nosotros. Yo le contaba a los pastores una experiencia que tuve hace muchos años. Estaba solterito, tenía más pelo, ¿sí? Estaba soltero y salí de la sede a quedarme a dormir donde mis papás. En la sede tenía una camita, pero ese día, aunque salí tarde, me fui a quedar donde mis papás. Y cuando el bus me dejó allí donde vivían mis papás, me tocaba pasar al otro lado por un puente de madera, eran unas tablas, era un caño de aguas negras, y cuando llegué al otro lado, 3 personajes se me aparecieron. Yo iba muy cansado y iba distraído, ¿no? Cuando yo veo que al otro lado sacan tremendo machete cada uno. Y lo único que yo hice fue coger mi Biblia que llevaba en la mano y decir, Espíritu Santo, ayúdame. Y yo vi que esos tipos en un segundo salieron corriendo. Y entonces yo miré para un lado, miré para el otro, miré para atrás, no había nadie. Yo también llegué y salí corriendo hacia la casa asustadísimo, ¿sí?
Y yo llegué tocando y tocaba, me robaron, me robaron. O sea, el susto no sabía qué decir, ¿no? Y entonces salió mi papá, mis hermanos, ¿y qué te robaron? No, unos tipos. Y yo miraba para allá y los tipos no se devolvieron. Ellos corrieron. Y yo después ahí me quedé pensando, y dije, ¿pero qué pasó? Yo miré que no había nadie por ningún lado, solo ellos y yo. Y salieron corriendo. Y yo vi la mano de Dios allí, obrando, protegiendo mi vida. Muchas veces no vemos a Dios obrando o luchando por nosotros. Y por eso creo que una de las necesidades que tenemos como iglesia y a nivel personal cada uno de nosotros es de orar por discernimiento espiritual en medio de la necesidad. Si se nos presenta una situación personal, una situación familiar o una situación social, nosotros deberíamos pararnos en la brecha, ¿sí? Deberíamos pararnos en la brecha. Han habido varias manifestaciones en estos días por una actividad eh, cultural, entre comillas, que está haciendo una caja de compensación en Medellín, que curiosamente es después de 50 años, ¿no?, que vuelven a hacer esta actividad. Y han salido varias voces a rechazar esta actividad. Pero un detalle que me llamó la atención es que inmediatamente se activó una red de oración. Por ahí les envía al grupo la carta de oración para que estemos intercediendo con base en esa oración. Creo que tenemos que intensificar nuestra vida de oración. Tenemos la necesidad de orar para que Dios nos dé discernimiento espiritual en medio de cada circunstancia. ¿Vamos a tener dificultades? Sí. En cualquier momento se nos puede caer el hacha, ¿sí o no? En cualquier momento los enemigos nos van a rodear, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier circunstancia va a suceder eso. Y otro detalle que también veo yo, la mano protectora de Dios. Porque uno diría, bueno, si Dios me sirviera en bandeja de plata a mi enemigo, ¿qué haría yo? Pues mire el versículo, allí el versículo 21. Versículo 21 dice, cuando el rey de Israel vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo, Señor, ¿los mato a todos? ¿Y por qué está diciendo eso? Recordemos la lectura. ¿Qué pasó? Eliseo oró, ¿sí? ¿Y recuerdan cómo oró? ¿Recuerdan cómo oró Eliseo? En el versículo 18, vuelvan al versículo 18, dice, cuando los sirios ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo, te ruego que esta gente se quede ciega. Y todos los soldados de Siria se quedaron ciegos, tal como Eliseo le había pedido. Aquí Dios nos enseña varias cosas, ¿no? Varias cosas. Dios puede oír nuestra oración. ¿Sí? Curiosamente Dios le hizo caso a la oración de Eliseo. Eliseo oró y le dijo, Señor, por favor, voy a parafrasear, ¿no? Señor, por favor, ábrele los ojos espirituales a mi siervo. Y Dios llegó y le abrió los ojos espirituales y él pudo ver el ejército celestial alrededor de Eliseo. ¿Sí? Los enemigos venían a atacarlo y Eliseo oró y dijo, Señor, por favor, deja ciego a esta gente. Y quedaron ciegos. Quedaron ciegos y atontados.
El atontado lo digo yo, ¿no? Porque él les dijo, camine, yo les digo a dónde tienen que ir y los llevó. Hay todo un ejército, ¿cuánta gente sería esa? Y todos se fueron ahí con Eliseo y llegaron al centro de la ciudad de Samaria. ¿Sí? O sea, se los dio en bandeja de plata. ¿Sí? Se los entregó al rey de Israel. Y él apenas vio eso, dijo, uff, ¿qué hago? Era un hombre obediente, ¿cierto? Seguía la dirección del el siervo de Dios. Y entonces le preguntó, ¿qué hago? ¿Los mato a todos? ¿Qué le dijo Eliseo? Y ahí vemos la manifestación de la mano protectora de Dios. Y que es interesante, ¿no? Aquí lo que nos enseña la Biblia es que Dios manifiesta su mano protectora llevándonos a aplicar su amor y su generosidad. Y dice en el versículo 21, en el 22 dice, Eliseo contestó, no los mates, no se debe matar a los prisioneros de guerra, dales pan para comer y agua para beber y déjalos regresar a donde está su jefe. Estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. ¿Y qué hizo el rey? Dice, entonces, versículo 23, el rey preparó una gran fiesta para ellos. Qué tremendo, ¿no? Con los enemigos. Preparó una gran fiesta para ellos. Después que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. A partir de ese día, los sirios no molestaron más a los israelitas. Y aquí el Señor nos enseña que apliquemos el amor y que apliquemos la generosidad. Ante la ceguera espiritual de nuestros adversarios, ¿cómo debemos actuar? ¿Cuál es el pan y el agua que debemos darle? Nosotros tenemos personas que son antagonistas a nosotros, los seguidores de Jesucristo. Esas personas que son contrarias a nosotros, los seguidores de Cristo, nos van a atacar, nos van a vituperar, nos van a calumniar, nos van a juzgar, nos van a criticar. Usted ponga algo cristiano en las redes y verá todo el bombardeo de aquellos que no siguen a Cristo. El que sigue a Cristo le pone una manito, le dice gloria a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Cristo viene. Pero el que no, ¿cómo reacciona? Reacciona negativamente, ¿sí? La gente quiere que los malos sigan haciendo lo malo. Pero cuando nosotros nos paramos en la brecha y cumplimos nuestra responsabilidad como hijos de Dios, de ser sal y ser luz y decir esto no es correcto, esto es malo, nos critican, ¿sí? Al punto que hoy ya quieren que solamente, como decía en una entrevista que día que estaba oyendo a Carlos Alonso Lucio, al punto de que ya nos quieren meter es al baño y que nosotros solo expresemos nuestra fe dentro del baño. Ya no nos quieren dar libertad para que nos reunamos como tenemos el derecho y la libertad de hacerlo, de manifestar y expresar nuestra fe, sino que quieren imponernos cosas contrarias a la creencia nuestra. Entonces, ante todo eso, ¿cómo actuar? Pues dando pan y agua. ¿Y cuál es el pan y el agua que nosotros podemos dar? Si aplicáramos esto, pues el mensaje
del Evangelio, el mensaje de que Jesucristo es el que salva. Aplicar la misericordia y aplicar la bondad. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos tiene que ver con eso, con aplicar la misericordia y la bondad. Llevar el mensaje a otros. No conformarnos meramente con estar oyendo y oyendo y oyendo y oyendo, y se nos pasa la vida oyendo, ¿no? Y se nos va poniendo blanca la negra cabellera, como dice la canción. Se nos va plateando la cabellera y solo oyendo, oyendo y oyendo. No, necesitamos compartir el pan y el agua con otros. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Y algo que yo entendía de todo esto es que la victoria final que se va a manifestar se encuentra en la gracia, no en la venganza. Nosotros tenemos que siempre estar compartiendo el pan y el agua, siempre compartiendo de nuestra fe a aquellos que no conocen aún del Señor. ¿Por qué? Porque la bondad puede transformar los corazones y las circunstancias. Esta gente, ahora por un poco de tiempo, ¿cierto? Por un corto tiempo, quedó sorprendida. Se fueron sorprendidos de la manera como fueron tratados. ¿Sí? Tremendo banquete que se les dio y se fueron tranquilos. Se les perdonó la vida. Se aplicó lo que Dios dice que debemos aplicar. Pero algo que miraba también ahí al final, en el versículo 24, dice, tiempo después. El diablo no se queda quieto, ¿sí? Siempre el enemigo va a estar acechando y azuzando, ¿no? El enemigo siempre va a estar azuzando a la gente que no tiene a Dios. Dice, tiempo después, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Tremendo, ¿no? Dice, nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Otra vez, ¿no? Otra vez. Pero esto me enseñaba algo, y es el tema de la soberanía de Dios. La mano protectora siempre se manifiesta a través de la soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Y qué nos enseña Dios con esto? Que nuestra vida no está exenta de desafíos. No le llamemos problemas, sino desafíos. Siempre nuestra vida va a estar confrontada con desafíos. Vamos a tener todos los días desafíos. Ahora, las victorias, y uno tiene que recordar las victorias de Dios, por eso es que debemos dar testimonio, ¿sí? Debemos dar testimonio. Yo me acuerdo que con nuestros hijos, hasta jóvenes, nosotros siempre les contábamos lo que habíamos vivido y que ellos lo habían visto, ¿sí? Hubo cosas que ellos vieron y otras cosas que ellos no vieron. Siempre se las contábamos. Yo recuerdo una vez estando en Roldanillo, teníamos la nevera vacía, ¿sí? Las cucarachas, las ratas se iban donde el vecino a comer, desayunaban, almorzaban y comían y se devolvían. Porque no había nada. Y un día, Elizabeth, estábamos en ayuno, era un miércoles, ¿no, mami? Estábamos en ayuno y lavó la neverita. Nosotros llegamos con una nevera nueva
a Roldanillo y se nos quemó. Y entonces el dueño de la casa, en el parqueadero de él, tenía una neverita viejita. Entonces nos la regaló y esa sí servía. Y entonces Elizabeth lavó la nevera y nos llamó. Entonces fuimos con Juan y Ana, estaban chiquiticos Juan y Ana. Vamos a poner la mano sobre la nevera. Y dijimos, Señor, oramos. Tú eres nuestro proveedor. Por favor, llena esta nevera. Y amén. Y pasó el miércoles, llegó el jueves, llegó el viernes, llegó el sábado. Allá hacíamos reunión también a las 5, ¿no? Y ya iban a ser las 5 y la nevera vacía. Y ya iban a ser las 5 cuando ¡ping! Timbraron. Y llegó un domicilio. Doña Elizabeth Girón, entonces, mami, te necesitan. Y cuando ella sale y ese muchacho empieza a bajar un montón de bolsas, ¿no? Un montón de bolsas. Y Elizabeth decía, no, pero ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Y él le mostraba la factura, pero es que yo no he pedido eso, decía. Decía, sí, mire, aquí está la dirección y esto es lo que usted pidió y aquí dice cancelado. Eso nos duró como 2 meses, ¿no? Eso llenamos esa nevera. Y nuestros hijos vieron eso. Entonces tenemos un Dios poderoso, un Dios que siempre obra con su mano protectora a favor de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que entender que las victorias nos fortalecen y nos preparan, ¿sí? Las circunstancias que nosotros vivimos. Por eso mire al que está a su lado. Tatiana, mire a Lupe que está cabeceando y dígale, las victorias fortalecen y preparan. Entonces dígale, Tatiana, dígale, no se arrugue. ¿Sí? No se arrugue. No debemos arrugarnos ante las circunstancias, sino tomar un nuevo aire. ¿Sí? A veces las situaciones se nos presentan por alguna razón. Muchas de las situaciones que se nos presentan, son por nuestras malas decisiones. Y lo tremendo es que le echamos la culpa a Dios, ¿sí? O a veces le echamos la culpa al diablo y no asumimos nuestra responsabilidad, ¿sí? Y muchas de las circunstancias que vivimos, Dios las permite para formarnos. Entonces, necesitamos entender que Dios es un Dios soberano. Y su soberanía obra con milagros o en medio de las pruebas. Dios obra de una manera extraordinaria. Dios es un Dios de maravillas. ¿Sí es un Dios de maravillas? Rosita, Dios es un Dios de maravillas, ¿sí o no? Es que no trabajo los audífonos. Dios es un Dios de maravillas, ¿sí? Dios es tan maravilloso que vamos a tomar tinto ahora. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Dios. Pedirte que tomes nuestras vidas, que tomes nuestros corazones, que te manifiestes con tu amor y gracia sobre nosotros. Que nos fortalezcas a cada momento, a cada instante. Y que nos permitas en todo momento poner nuestra confianza en ti. Que tú eres el que obra, que tú eres el que actúa, que tú eres el que se mueve. Y que en medio de toda situación tienes un propósito con cada uno de nosotros. Hoy te damos gloria y honra. Hoy te damos adoración
y exaltación como ese Dios bueno y maravilloso que eres. Que toques a cada uno, que llenes a cada uno, que dirijas a cada uno. Bendito y maravilloso Dios. A ti el honor y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.